Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Colabora el Podcast. Estamos reunidos para platicar de temas que consideramos muy relevantes y sobre los cuales, además de todo, queremos entender mejor, aprender y qué mejor que tocar base con las personas indicadas. Yo soy Oscar Glenn y tengo el gusto de acompañar a Gilberto Sauza como en cada ocasión. Gil, ¿cómo te va? Muy bien, Oscar, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Y el día de hoy la verdad es que tenemos una invitada de lujo, una gran amiga. Siempre de lujo. Pero en particular, la verdad es que es una gran amiga, la conozco desde que estaba en el Ayuntamiento de Toluca. No tuvimos la fortuna de trabajar de la mano ningún proyecto ni ningún programa, pero ahorita desde la legislatura creo que ya hemos tenido mucho más acercamiento. Y un gusto presentarles a Paula Jiménez, diputada aquí en el Estado de México, pero sobre todo amiga de nosotros. Hoy no vamos a hablar tanto del tema político, sino más un tema mucho más cercano y que en un tópico que de verdad desde el principio que lo platicamos Oscar y yo creo que tenemos muchas dudas y queremos saber mucho más, pero sobre todo de viva voz que nos platiques. Paola, pues día hoy de la diversidad sexual cuando estamos haciendo este programa y pues una causa que poco a poco ha ido cobrando más visibilidad, pero yéndonos al origen, ¿qué podríamos entender hoy por diversidad sexual? Lo que se ve, lo que se discute, lo que se tendría que tener claro al respecto. ¿Por dónde le entraría esto? Pues primero, muchas gracias, Oscar, Gil. Me da mucho gusto estar con ustedes dos. Miren qué bien acompañada y flanqueada. Mira, cuando hablamos del tema de la diversidad, hablamos de orientaciones y de identidad sexual. Y yo diría, es una conmemoración la que se da hoy, el día 28 de junio, por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Y es que son derechos que se han ganado a través del tiempo, que han tenido que ir evolucionando, avanzando, como todas las luchas que encabezan las minorías, que se ven vulneradas en sus derechos, en sus causas sociales, en el avance progresivo de ganar el respeto, ¿no? Y la inclusión. Pues cuando hablamos de diversidad, nosotros estamos hablando de distintas orientaciones, distintas identidades que tienen que ver particularmente con las siglas LGBTIQ+, que dan una orientación y identidad diferente a lo que conocemos dentro de la heteronormatividad, que es la heterosexualidad, que es decir, la relación emocional, física, sexual entre hombre-mujer, mujer-hombre. Aquí se abarcan distintos tipos de orientación. Va ligado al tema diversidad, el concepto de inclusión, el concepto de derechos humanos. Sí, claro. A ver, yo les diría, el concepto de derechos humanos es el gran paraguas. ¿Qué es lo que queremos? Que todos los derechos sean para todas las personas, que no exista distinción por tu raza, por tu religión, por tu educación, por tu condición académica, por tu estatus social, sino que estos derechos sean para todos. Y eso incluye la orientación sexual, la identidad sexual, que ninguno de tus derechos se vean mermados por a quién decides tú amar, ¿no? Por cómo decides tú esta orientación. Y bueno, los derechos humanos, como lo dice la propia Constitución, ¿no? Que se defiende desde el artículo 1 al artículo 4 centralmente, es que no haya discriminación, que no tengas que luchar con prejuicios, que tu familia acceda a las mismas responsabilidades, a las mismas garantías, que no haya señalamientos que no te permitan desarrollarte académicamente, personalmente, patrimonialmente, que no haya limitaciones para que accedas a un empleo, que es algo en lo que se ha visto muy lastimado la comunidad, ¿no? A todos estos prejuicios que se dan. Ok, ahora entendiendo todo como lo platicas, el hecho de recalcarlo al final también es hacer una diferencia. Me queda claro que hoy lo tenemos que hacer para que toda la sociedad lo tenga a la vista, lo podamos resolver y llegar a un futuro ojalá muy cercano en donde ya no haya ninguna diferencia ni siquiera en la opinión, es decir, ni siquiera en la mención, sino sea un tema común de convivencia, de interacción, de cualquier tipo de situación de ejercer los derechos que tienes como ciudadano al estar en el país, ¿no? Y te lo pregunto, y lo platico así porque tengo 2 hijas hasta ahorita, voy a tener una tercera, pero las 2 que tengo ahorita, el tema ni siquiera se toca en la mesa, ¿sabes? O sea, es un tema que no hay necesidad de por qué tocarlo, ¿no? Y creo que hacia allá tendríamos que caminar todos. Sí, claro. A ver, esto es un tema generacional y las estadísticas son muy claras, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Primero yo les diría, podemos revisar ya lo que es la última encuesta del INEGI en el apartado de Endiseg y que nos arroja que el 5% declarada autodeterminada, el 5% de la población en México pertenece a la comunidad LGBTIQ+, pero además el Estado de México es la entidad federativa que más comunidad autodeterminada tiene a nivel nacional, reportada solamente en esta encuesta más de 500,000, ¿no? de personas que son parte
parte de la comunidad. Y bueno, esto también quiere decir que generacionalmente, les quiero explicar un poco la pirámide, a qué se refiere esto que tú mencionas de tus hijas, Gilberto. Poblacionalmente hoy quienes más se autodeterminan y se declaran abiertamente parte de esta comunidad son quienes son menores de los 25 años, ¿no? Es decir, si tú ves la pirámide se va abriendo de acuerdo a la condición generacional, a la edad, y entonces lo que te das ahí, uno de los temas que te puede arrojar es que no es que ahora haya más comunidad, sino que ahora al ser un tema mucho más abierto, ¿no? Un tema que ha dejado de ser parte de lo natural, es un tema que no se ha ya visto como una agenda de la secrecía, de lo no normal, ¿no? Sino no es anormal. Entonces, hoy lo que nos manifiesta esa pirámide es que las generaciones ya dicen, no hay complicaciones, es decir, ya las generaciones ya salieron del closet, ¿no? No es que ahora digan, oye, ¿cómo lo platico? Y además hay un avance cultural que los padres y las madres de familia también nos muestra esta encuesta, que respaldan mucho más a sus hijos, a sus hijas, a sus hijes en estas decisiones, ¿no? Hay un acompañamiento mayor, hay menor índice de suicidio, afortunadamente, hay menor abandono escolar, hay menor abandono en el tema del hogar, ya no hay esta expulsión del hogar. Y entonces esto hace que las generaciones hoy lo visibilicen desde otras formas. Pero miren, sí es muy importante la visibilización. Yo lo diría, no es la pelea constante en los derechos, sino más bien es no permitir que los derechos vayan hacia atrás. Las agendas ganadas, hoy a nivel nacional, ya se permite el matrimonio igualitario, ¿no? Ya es en las 32 entidades federativas y es un derecho que hay que cuidar, pero es un derecho que se adquiere en lo general, pero que tiene todavía muchas leyes secundarias que hay que armonizar, como se protege a la familia, la seguridad social, el acceso al patrimonio, a créditos financieros, y entonces en eso se tiene que avanzar. Oye, Paula, ¿por qué hacer toda esta diferenciación de LGBTIQ+, digo, confieso que no me las sé todas, pero en algún momento decimos, bueno, pues la gente que tiene una preferencia sexual diversa o se autodefine de manera diferente. ¿Nos podrías explicar qué quiere decir esto del LGBT y por qué debe estar así definido? Mira, es que las primeras letras se refieren a la orientación sexual, ¿no? LGBT, de a quien tú decides amar, si es lesbiana, mujer, si eres homosexual, hombre, si eres parte de la B, eres bisexual, ¿no? Igual puedes compartir una relación con mujeres o con hombres. Y las otras se refieren a identidades, Oscar, ¿no? La identidad, por ejemplo, el transgénero, ¿no? Transexual, travesti. ¿Cómo defines transgénero? Transgénero es quien decide transitar, ¿no? Que tu sexo biológico no corresponde a tu identidad sexual, y es cuando vemos que alguien biológicamente nace mujer y transita a su identidad sexual, ¿no? Que corresponde en su mente, como identifica su propio género, y entonces transitan. Y entonces transitan, se da esta transición de sexo biológico a el sexo que le da la identidad, ¿no? Ese es quien se identifica dentro de la identidad transexual. Transgénero es transgénero es lo mismo que hace este tránsito, y transvesti es quien hace esta condición nuevamente de vestirse de un género que es distinto al que le corresponde biológicamente, sin que su preferencia no lo cambie, ¿no? O sea, no es necesario. Alguien puede decir, pues a mí me gusta vestirme de mujer, me gusta vestirme de hombre, pero eso no quiere decir que mi género cambie. La I y la Q ahora es intersexual, ¿no? Y queer. Intersexual, que intersexual se asocia más al no binario, ¿no? Que es el donde nace el es, ¿no? El ellas, que ahora dice, no me asumo como una mujer o como un hombre, ¿no? Sino me asumen de la intersexualidad. Y el Q es el queer, ¿no? Que es mucho más. Y es totalmente diferente a los primeros tres, que son temas de orientación sexual. Es totalmente diferente, y ahora ya se han agregado muchas letras, ¿no? Que por ejemplo la P, la pansexualidad, ¿no? Que no importa el género, no importa la identidad, sino es un tema mucho más emocional. Es decir, es una agenda que es una agenda más compleja, pero bueno, hay que visibilizarla, hay que ser muy respetuosas. Diría que estamos ahorita en tiempo de visibilizar, caminando hacia un tema de que ya sea algo que no llame la atención en la sociedad, y que la sociedad lo asumamos como algo totalmente natural, porque así tendría que ser. O sea, es cada quien puede hacer lo que quiera con su vida y puede transitar en su vida como mejor le parezca, ¿no?
Sí, yo soy una convencida de que una sociedad respetuosa vive en mayor armonía, tiene más condiciones de desarrollarse, de bienestar, que son agendas, además, que si las comparamos con otras partes del mundo, son agendas que ya debimos de haber discutido hace muchos años, ¿no? Que ahorita deberíamos estar en la agenda central de temas del agua, de las energías limpias, de otros derechos, ¿no? Nosotros acá invitamos a repasar y digo, está bien, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Reconocimos esa parte de que de 25 hacia abajo, como decías, esto es absolutamente normal e indiscutible. De 25 hacia arriba tenemos problemas para digerirlo, para asumirlo. O sea, ¿nos estás diciendo viejos? Eufemísticamente, sí. Pero es nuestra realidad, ¿no? Y miren, yo les diría, yo estuve en la marcha que se realizó este fin de semana en la Ciudad de México y han cambiado las cosas. Hoy ya encuentras mucho más familias en la maternidad, en la homoparentalidad, en los padres únicos, en las madres únicas. Es decir, han cambiado los conceptos y hoy las generaciones, claro que son generaciones mucho más decididas, más valientes, que finalmente, pues todas las generaciones nos debemos a lo que otras generaciones vivieron, padecieron, las violencias a las que se enfrentaron, ¿no? Que antes era de, ¿quieres ser político? Mejor cállate. ¿Quieres ser empresaria? Tienes que tener la apariencia de una familia heteronormada, ¿no? Que no se pueden saber. No, sí, eso generaba muchos problemas. El índice de suicidio que era muy alto, ¿no? Familias que vivían por realidades de la puerta hacia afuera muy distintas a de la puerta para adentro. Entonces, hoy las generaciones ya no están permitidas. Y qué bueno, o sea, a ver, yo diría, después de la vida, ¿qué es lo que más podemos atesorar? Que no sea la libertad, ¿no? O sea, la libertad es un concepto que me parece que es el más cercano a esta dignidad que nos da la propia identidad del ser humano. Pero no estamos acostumbrados socialmente, o sea, ni siquiera expresarla. Mira, hemos avanzado mucho. Yo les diría, si nosotros hacemos una revisión de las últimas encuestas, 6 años atrás, 12 años atrás, hablabas de que 3 de cada 10 aprobaban el matrimonio igualitario, 5 de cada 10. Hoy estamos en 8 de cada 10, ¿no? Y también pues esta autodeterminación de la cantidad poblacional que el propio INEGI arroja y dice, a ver, yo te puedo dar que estas encuestas me dan el 5% de autodeterminación, pero va más, ¿no? Se habla de que 1 de cada 10 seres humanos en el planeta existe con una orientación sexual, una identidad sexual distinta a la que conocemos heteronormadamente. Entonces, creo que sí se ha avanzado, ¿no? Se ha avanzado mucho. Y como tú dices, mira, seguramente la generación de mis hijos, pues ya va a ser un tema, y qué bueno, ¿no? Es un tema que ya hoy no tendría por qué generar morbo, ¿no? Prejuicios. Te lo platico porque sí, o sea, ver una película con mis hijas de 19 y de 14... de Disney, que está muy de moda el tema de quieren meter forzosamente el tema, créeme que las hemos visto y no sale ningún comentario al respecto de ninguno de los tres. O sea, pasa desapercibido el tema, y no porque no lo queramos ver, sino más bien porque ya es algo superado en la casa, ¿no? No fue sencillo seguramente para mí, lo tengo que expresar así, pero se dio tan natural o sea, pues tus propios hijos te enseñan, ¿no? Yo creo que son los principales precursores de que aprendas y que te involucres en temas. Y el verlo ellas cómo lo toman tan natural, o sea, tan normal, que esas preguntas que ahorita te hacía Oscar, yo se las hago ella, ¿no? Porque no las entiendo a lo mejor de primera mano, y esas mismas preguntas así de, ¿qué significa esa letra? Esto y esto y esto, y me empiezan a platicar, y por eso te decía la referencia de, entiendo que las primeras 3 no tienen nada que ver con las siguientes, porque las primeras 3 no solamente es un tema de orientación sexual, y la otra sí es un tema de identidad, ¿no? Pero sí creo que las generaciones vienen cambiando drásticamente situación, y yo sí creo que en un par de generaciones más, bien dices, eso ya no va a estar en discusión en las mesas, pero por lo pronto para nosotros sí era como muy, muy importante, y quisiera llevarlo hacia un punto más allá en el estado y en el país, los temas legales, pero si quieres lo dejamos para... Sí, tenemos que hacer una pausa, Paula, si nos lo permites, amigos, amigas. Estamos en el podcast Colabora, platicando con la diputada Paola Jiménez, amiga académica, además, una mujer sumamente preparada, y lo digo con todo el respeto, porque le ha entrado a prepararse incansablemente para poner esto al servicio también de su función pública, y eso también nos hace pues celebrar que esté aquí con nosotros. Regresamos.
¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos de regreso. Fíjense que se quedó una pregunta en el aire en el bloque anterior. Te decía, el país, el Estado de México, ¿qué tanto estamos caminando en temas legales para que también ya se esté en una sensibilidad legal para todo esto que se está viviendo? Mira, a ver, No solamente el matrimonio, sino mucho. Claro que eso es algo que yo he platicado con muchos amigos, amigas, amigues que son activistas y que han dado años de lucha por el avance en la adquisición de los derechos de la comunidad. El matrimonio igualitario pues era nada más el pico, ¿no? de la gran pirámide. En donde se tiene que seguir avanzando es en las leyes secundarias. A ver, en la garantía de que en caso de fallecimiento, tu pareja, ¿no? Que aquí en el Estado de México lo hicimos, que se legisla en torno al matrimonio y al concubinato. También porque hay quien dice, oye, yo no me quiero casar, no sea homosexual, sea heterosexual, no me interesa casarme, pero llevo 10 años viviendo en concubinato y entonces cuidamos y vigilamos, procuramos la adquisición de sus derechos, la garantía. Pero ¿qué es lo que está pasando con las familias que hoy se están formando, ¿no? De personas del mismo sexo? ¿Cómo se están garantizando los derechos a sus hijas, a sus hijos? ¿Cómo está en el tema de las actas de nacimiento? Por ejemplo, aquí en el Estado encontramos algunas denuncias y generamos ahí un apercibimiento muy respetuoso al registro civil de a ver que nos comentaran cómo iban avanzando, porque decían, es que todavía no tenemos las actas de matrimonio donde es mujer, hombre, ¿no? O sea, esos detalles que se tienen, que son presupuestarios además, porque ya estaban impresas una cantidad de actas, pero además que en seguridad social, ¿no? ¿Cómo está avanzando el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿Cómo está avanzando el ICEMIM? ¿Cómo están avanzando los propios registros civiles de las entidades? ¿Cómo está avanzando la banca, ¿no? El sector privado para garantizar los créditos que se pueden dar para que tú adquieras alguna vivienda, algún automóvil en comunión, en fin, todas estas cosas que se tienen que ir evolucionando, que estamos trabajando en ellas, y esa sí es chamba que nos toca a los poderes legislativos, pero también pues le toca al Congreso de la Unión, ¿no? Para que podamos avanzar y solamente armonizar. Y lo dices muy bien y lo dejas muy claro, esos son detalles, pero por ejemplo el tema de transgénero o transexual, yo creo que también el tema tendría, o sea, vas al registro civil y no creo que cuando tú llegas y le dices, oye, nací hombre, ya transité y hoy soy mujer o me siento identificada como mujer, quiero cambiar mi documentación, no creo que sea sencillo, es más, no sé si hoy se puede en el Estado de México. Sí, mira, ya se avanzó, de hecho salió primero la ley de identidad sexogenérica que el matrimonio igualitario, pero se siguen encontrando esas deficiencias dentro de la propia norma. O sea, el Estado de México, y si tú eres mexiquense y ya decidiste transitar, ya puedes hacer tu trámite, la adquisición de tu acta de nacimiento con tu identidad sexogenérica de tus distintos papeles, ¿no? Pero si tú vienes de otro estado, no. O sea, si naciste en otro estado y radicas en el Estado de México, todavía no se puede, que es donde se tiene que seguir armonizando. Y algunos deciden hacer sus trámites porque hay, en lo que las experiencias que nos han manifestado y que nos han orientado para que avancemos en los temas de la ley, es, por ejemplo, en Jalisco, ¿no? Lo tienen muy avanzado, en la Ciudad de México. Entonces todavía son esos pendientes porque ¿qué atención recibes, no? ¿Y dónde se ve? No, pues, oiga, pero usted, ¿cómo me dice que es María Elena si yo le veo que aquí es Pedro, ¿no? Y entonces todo eso ha fomentado la discriminación, los prejuicios. Claro. Por ejemplo, en el tema de los pasaportes, ¿no? De cómo, y ahí es donde se tiene que ir avanzando. Y yo lo digo y siempre lo he dicho de manera muy respetuosa, aquí es donde tenemos que respaldar de manera muy solidaria también pues, a la comunidad trans, que de todas las identidades y orientaciones es quien ha visto pues más mermados la adquisición de sus derechos, que se va haciendo mucho más lenta la ley y que se encuentran con más problemas que sí tienen que ver con una cadena de prejuicios de lo que tiene que ser pues ya algo muy sencillo, ¿no? Porque además, miren, yo les haré esta reflexión, cuando alguien no tiene sus papeles, ¿no? En norma con la identidad que le corresponde, pues pierde derechos como algo muy sencillo que es fundamental, que es el acceso a la educación, ¿no? Entonces, si no corresponde, pues entonces no te puedes inscribir porque no existe. Son que encuentres posibilidad de inscribirte. Ya a todos les ha pasado, seguramente tienen un familiar que si hay un documento de primaria, secundaria, preparatoria o de la licenciatura que no está correcto, tu título no sale. Claro. Si no tienes título, no tienes cédula profesional. Si no tienes cédula profesional, literal, no puedes ejercer a lo que te quieres dedicar. No me quiero imaginar que primaria, secundaria y preparatoria tenías un género y un nombre, lo cambias, que a lo mejor el registro civil ya está abierto, se hace, regresar a la Secretaría de Educación
sea local o sea federal, a querer corregir tu documentación ha de ser casi imposible. Una odisea. Sí, no, la armonización de los trámites es verdaderamente ha sido una condición de mucho trabajo, ¿no? De mucho desgaste a la comunidad, pero repito, sí hay avances, sí los hay, Gilberto. Oscar, no es que esté en ceros, la propia comunidad hoy lo reconoce, pero se tiene que seguir evolucionando en los derechos. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que facilitar, como en todos los trámites, ¿no? Tenemos que tener una tendencia como administraciones públicas hacia el gobierno electrónico, ¿no? Hacia la posibilidad de tener mayor transparencia, eficiencia, eficacia, y a que además cuando tú sacas una ley que se vuelve una ley general, una ley, una modificación constitucional, ¿no? En las leyes, normas, en todos los preceptos, tienes que hacer que integralmente y paralelamente la administración se mueva y mueva sus normas, sus regulaciones, sus manuales a garantizar, ¿no? Por ejemplo, en las experiencias en la adquisición de los pasaportes para hijos, hijas de familias homoparentales, pues me comentan, hay quienes han vivido una odisea, ¿no? Han vivido una odisea pero ¿por cómo? Pero usted, ¿para qué quiere sacar al niño? ¿No? ¿Y cómo que tiene dos mamás? ¿O cómo que tiene dos papás? O quienes, sí, claro, o quienes han platicado de allí, ojo, a quienes era ex canciller, porque esto es una condición que lo han platicado de viva voz y están dispuestos a manifestarle. Y por ejemplo, la subrogación se permite en algunos estados, que también es otro tema, ¿no? Una agenda que todavía va más allá del tema de la diversidad. Se permite en estados como Tabasco, ¿no? En Villahermosa en específico, en otras partes no. Y entonces sí la hay, pero no la hay, pero está en la ley, pero en otros lados no. Y entonces la ley general no sabe cómo armonizarla si hicieron una subrogación en Villahermosa y luego llegaron a Ciudad de México. Y se vuelve un problema que sí tiene que ser parte de, primero, lo que haga la ley, ¿no? La modificación de las administraciones, porque nosotros, como parte del legislativo, generamos la ley, pero quien la aplica es centralmente el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Y entonces tiene que haber también, ir acompañada la ley de la sensibilización y de los protocolos. Yo diría, esto tiene que ser integral. Tenemos que integrar lo que dice la ley, cómo la vamos a ejecutar, pero es muy importante quién la va a ejecutar. O sea, las personas que están del otro lado de la ventanilla, cuando tú llegas a hacer un trámite como parte de la comunidad, tienen que tener esta sensibilidad, esta empatía para reconocer cuál es la situación que se está viviendo y cuáles son las posibilidades que tiene que habilitar de acuerdo a las nuevas herramientas que van surgiendo, ¿no? Alguien me decía a mí en el Poder Ejecutivo, me decían, háblenos, platíquenos, necesitamos conocer, ¿no? Necesitamos saber y tenemos que someternos a un proceso de reeducación desde todas las partes para que sepamos cómo tenemos que atender los temas. Claro. Oye, Paula, por otro lado, ya hablamos un poco, porque el tema es muy extenso, pero un poco hemos hablado de lo que puede ser el ejercicio de los derechos, pero la otra parte, creo que también tendría que ser obligadamente hablar de la seguridad y el combate a la intolerancia, la protección de las instituciones y de la autoridad ante estas expresiones. ¿Qué hemos hecho? ¿En qué hemos avanzado ahí? Pues en cuestiones de crímenes de odio, de crímenes pues por preferencias sexuales. Y esa es una agenda central, Oscar, y de verdad te agradezco la pregunta porque es una agenda que es muy importante para quienes han estado en el activismo y quienes han vivido este tipo de violencias. Los crímenes de odio, todo el Estado de México ocupa los primeros números en estos números en negativo, ¿no? Que son vidas que, pues, por quién decides amar, por cómo decides tu identidad, por cómo decides tu orientación sexual, creen que pueden tener la posibilidad de matarte y miren, ahí quedarse. ¿En número y en índice también? O sea, sí, en índice sí. Por cada 100,000 habitantes. Sí. Esa es una. Y bueno, parte de las propuestas que los colectivos hicieron ahora en este proceso inmediato electoral para elegir gobernador en el Estado de México era una de sus principales demandas. Saber que la Fiscalía tenga áreas especializadas en la atención a crímenes por razón de odio, que tiene que avanzar y se tiene que evolucionar para ver qué es en lo que se está haciendo, ¿no? Porque no puedes tratar igual un feminicidio que un transfeminicidio, ¿no? Entonces ahí tiene que ir evolucionando. En el Estado de México no, se está discutiendo, está en las comisiones, se está discutiendo, se están tomando otras referencias para ver cómo podemos avanzar de acuerdo a las armonizaciones de lo que se ha modificado en lo federal. Particularmente se está tomando la experiencia de Ciudad de México, pero se está escuchando con mucha atención al Poder Judicial y a la Fiscalía para ver que eso no vaya a ser una modificación que vaya en regresión de los derechos y que sí sea una acción afirmativa. Claro, pero sí tienes toda la razón, o sea, quitando a un lado lo de la ley que tiene que cambiar y que esa parte le toca al legislativo, sí hay mucho tema que se puede resolver desde el escritorio. O sea, desde el escritorio de la Fiscalía se puede resolver el poder especializar mesas y especializar ministerios públicos. Y la verdad es que es urgente, y lo digo en general, o sea,
No puede ser el mismo Ministerio Público que atiende robo de vehículos, como bien sucede aquí que está especializado, al que atiende homicidios y al que atiende robo simple y el que atiende robo con violencia, al que atiende ya homicidios y homicidios especializados, ¿no? Sí, como fue alguna vez el tema del feminicidio. Totalmente especializado. Exacto. Y de eso se ha hablado mucho, por eso yo hacía hincapié en el tema de lo que le corresponde al legislativo, al ejecutivo y al judicial. Y bueno, el ejecutivo desde la parte de los ministerios públicos tiene que avanzar para atender cómo se está atendiendo desde el Ministerio Público esta perspectiva, ¿no? O desde el ejecutivo en su núcleo esencial, que es lo municipal. Las policías de mayor proximidad son las municipales. ¿Qué protocolos están generando cuando se trata de un tema que tiene que ver con la comunidad que pertenece a la diversidad? O sea, cuando vemos nosotros lo general, tendríamos que estar pensando en cómo lo vamos a atender desde lo local, porque ahí es donde empieza el problema. Que ahí, fíjate, en el caso, bien, lo dijiste muy bien, en el caso de la policía, ahí sí no creo que tenga que haber policía especializada, sino tiene que haber protocolo especializado para toda la policía para atender cada situación que enfrenta. Yo sí soy totalmente en contra y lo he dicho en todas las mesas que me han permitido, sobre todo como consejero nacional de seguridad, que yo no creo que deba de haber policías de género, sino más bien tiene que haber toda un andamiaje dentro de la propia policía para que toda la policía, toda completa, sea de género, no solamente un área. No, o sea, no todos puedes, tengan la preparación, sí, indistintamente. No puedes esperar que sucede un delito contra la mujer y decirle, no te pueden atender estos policías, dame unos minutos en lo que llega la policía de género. O sea, yo sé que no sucede, ¿no? Pero a ese absurdo poder, o sea, hay policías que pueden llegar a ese absurdo, ¿eh? Yo no me meto porque yo no tengo los protocolos y me tengo que esperar. En el caso de la comunidad creo que tendría que ser lo mismo, no tener una policía especializada, sino tener la capacitación en los protocolos, toda la policía para saber cómo actuar. Mira, coincido completamente contigo, Gil, y aquí yo les quiero decir, todo fue una discusión que se dio, y repito ahora con el proceso que se traen estos temas a la mesa, a ver, toda la policía tiene que tener perspectiva de género y diversidad. O sea, no puedes decir, yo voy a tener 5,000 policías, 1,000 policías, 300 policías. No, toda la policía tiene que estar con perspectiva de género y diversidad y así ir avanzando, porque si no, pues lo que dices, ¿no? Quedamos en absurdos de, pues es que espérate a que llegue el policía. Estas células, no me toca, estas células se dan y se desarrollan desde lo municipal. A partir del 2015 que se da la alerta por feminicidio y desaparición en el Estado de México, por ejemplo, el caso de Toluca que está doblemente alertado. Pero entonces, como un mecanismo promocional de denunciar, estamos haciendo algo. Sí, o sea, ¿hicieron diferencia? Se da como parte de las reglas de operación, ¿no? Que podría ser, pero no, es real, no hay una diferencia. Claro, no, o sea, llevamos 8 años y no es que hayan salido las alertas, por eso yo también he hecho mucho hincapié, y ahí hablo como presidente de la Comisión para la Igualdad de Género, es toda la policía tiene que tener perspectiva de género y de diversidad, ¿no? Y entonces así podríamos ir, y así debe ser en todos los temas integrales. Cuando me dicen, oye, ¿cómo se atiende que la comunidad tenga mayores espacios de respeto? No segmentándolo, no diciendo, abro una ventanilla de arcoíris, no, es capacito en la sensibilidad, en el respeto, en la garantía de los derechos humanos, en la ética, ¿no? En la educación. Reeduco a todo mi personal para que transversalmente podamos estar garantizando que no haya discriminación. Oye, Paula, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera preguntarte algo de cara a lo que va a ser la transición de gobierno en el Estado de México. Viene un nuevo régimen, otra visión de lo que es la política y de la conducción del Estado. Particularmente, ¿cuál es la expectativa o cuál sería la agenda que tú crees que sea necesario poner en el escritorio de la maestra Delfina, que será la gobernadora, sobre todo en dos sentidos, en lo que ella ha promulgado y promovió como parte de su agenda de campaña de las clínicas arcoíris, de la policía misma de género, que respondió en alguna medida a algunos colectivos que quizá vieron que en la tendencia eso era lo necesario, pero contrastándolo con esta visión, creo que hay que detenerse a revisar el tema a fondo. ¿Cuál es tu expectativa? Mira, yo lo digo con mucha responsabilidad y ética. Me parece que nuestra futura gobernadora ha marcado con mucha claridad que este tema le interesa, que lo va a poner al centro de la agenda, ¿no? Lo ha hecho en distintos foros, lo hizo personalmente y lo está haciendo ahorita hasta a través de sus redes sociales, ¿no? Entonces, esperemos que este compromiso lo tome muy en serio, que verdaderamente se entienda que no es solamente un tema de lenguaje incluyente, sino que es un tema de la agenda pública y del presupuesto público. El tema de la diversidad está muy vinculado a la salud pública, en el avance de los derechos. Estas clínicas arcoíris que anunciaron tiene que ver con el modelo de réplica de la Clínica Condesa de la Ciudad de México, donde se atienden a quienes
quienes están viviendo un proceso de transición, a quienes viven con VIH, ¿no? A distintos sectores de la comunidad. Entonces es un tema que se tiene que atender desde lo presupuestal, pero también desde las políticas públicas que, a ver, yo lo digo respetuosamente, el tema de la diversidad tiene que estar en el tema de justicia y derechos humanos, no se tendría que desprender del tema de la mujer, sino se tiene que ver tiene que tener una visión de sí la perspectiva de género y sí la perspectiva de diversidad, pero sobre todo tiene que estar atendido desde todas las áreas, ¿no? No se puede otra vez, porque segmentarlo es otra vez, es sectorizarlo, es discriminarlo, ¿no? A ver, tú te vas aquí, este banquito de arcoíris te toca a ti y lo demás para los otros. Se tiene que transversalizar y yo espero que verdaderamente haya esta inclusión, ¿no? Que cuando llegan gobiernos que emanan de agendas de la izquierda, verdaderamente demuestren que se avanza no solamente en estos temas que tienen que ver con la diversidad, sino los temas que tienen que ver con minorías que han sido vulneradas en sus derechos. Y entonces que hoy se vea desde la asignación presupuestal y el desarrollo de las políticas públicas. Fíjate que yo no lo vería tan mal si se sectorizara, siempre y cuando se le diera una agenda transversal con todas las demás secretarías, porque al final termina siendo transversal los temas de la comunidad y los temas de, hoy lamentablemente decirlo así, y los temas de mujer, hoy terminan siendo transversales, y lo digo que lamentablemente porque no debería ser, o sea, debería de ser, como lo decíamos hace rato, totalmente normalizado el trato, simplemente con procesos y procedimientos preestablecidos y bien armados, ¿no? Pero yo fíjate que no lo vería tan mal de entrada, que lo sectorizaran siempre y cuando le dieran una agenda transversal con todas las secretarías. Creo que sería un gran avance de entrada, porque creo que lo visibilizarías de manera inmediata y empezarías a dar grandes pasos, ¿no? El tema es que tiene que venir con un presupuesto. Si no viene con presupuesto, si no viene con políticas públicas y si no viene con una agenda transversal con todas las secretarías, esto se va a quedar en demagogia nada más, ¿no? Mira, yo... otra vez. Sí, a ver, yo les diría... Sí, si se genera o se va a crear un área, una dependencia que tenga el estatus que corresponde por lo menos al 500,000 de población autodeterminada, pero sí todos los temas tienen que ser paralelos y transversales. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres, ¿no? Sí existe una secretaría que es un gran avance, me parece que hay que resaltarlo, que se hizo una secretaría de las mujeres en el Estado de México, pero cuando tú pones una luminaria en un lugar donde una mujer tiene que pararse a esperar su autobús a las 5 de la mañana y puede ser hostigada, puede ser acosada, puede sufrir un tocamiento, ahí estás viendo la perspectiva de género. Cuando tú generas autobuses rosas, estás moviendo la perspectiva de género y pareciera que es algo que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Entonces, la perspectiva de género está en todos los espacios. Tendrá que tener un área, que a eso es a lo que yo quisiera un poco aclarar, que mencionábamos de la sectorización, tendrá que tener un área que conduzca estos trabajos transversales y paralelos dentro de toda la administración pública. Y por un tiempo. ¿No? Y por un tiempo, claro, porque luego tiene que hacerse parte de la propia vida de la administración pública, ¿no? En todos los niveles y en todas las esferas. Se inserta en la normalidad y claro. sistemático. Y que vamos para allá. Yo tengo mucha convicción, o sea, mi convicción firme es que se está trabajando, estamos esforzando, pero además que las generaciones tienen un concepto mucho más arraigado a la defensa de sus derechos y de sus libertades. Muy bien. Paula Jiménez, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. ¿Quieres dirigir algún mensaje final? No, pues yo les diría que estamos trabajando. Muchas gracias por este espacio, por permitirme platicar con ustedes, y que estamos trabajando porque como mexiquenses, como mexicanos, mexicanas, merecemos una ciudad que sea mucho más justa, más libre y más humana, y que además le dejemos un mejor lugar a nuestras hijas, a nuestros hijos, donde la discriminación, donde los prejuicios ya no tengan cabida y donde lo único que nos haga diferentes es la bondad que podamos dar hacia otros seres humanos, ¿no? Muchas gracias. Bonito. Gil, nos vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos estamos viendo.